Mi novia empoderada se fue a acostar todo el fin de semana con su ex para darme una lección, todo porque le di like a una foto de mi propia hermana. Ahora dice que fue mi culpa por no avisarle que era mi hermana. Ahí estaba Valeria, de pie frente al televisor, con las venas del cuello tan infladas que juraría que estaban a punto de deletrear traición en código Morse. Sostenía su teléfono como si fuera una granada sin seguro y me miraba con una mezcla de decepción profunda y el entusiasmo sádico de quien acaba de encontrar petróleo en el jardín del vecino. Todavía no sé cómo una tarde tranquila de viernes terminó conmigo pidiendo una pizza familiar mientras mi novia iniciaba una guerra nuclear por un corazón digital. Llevábamos un año de relación bajo lo que ella llamaba, muy profesionalmente, su protocolo de transparencia absoluta, una estructura de vigilancia que haría que el servicio de inteligencia más estricto pareciera un grupo de animadoras. Básicamente, yo no podía ni mirar un anuncio de champú sin que ella analizara si mi dilatación pupilar indicaba una preferencia por las rubias sobre las castañas. Con el tiempo, mi cinismo se convirtió en mi mejor mecanismo de defensa, así que simplemente le entregaba el celular cada vez que empezaba con sus inspecciones de rutina. Para mí era más fácil dejarla bucear en mis algoritmos que intentar explicarle que el Internet simplemente me muestra cosas al azar. El problema es que su inseguridad no era un bache, era una autopista de 6 carriles sin frenos ni señales de pare. Ese viernes en particular, el crimen fue darle un me gusta a la foto de Lucía, mi hermana, que estaba de vacaciones en la playa y subió una imagen celebrando que por fin había terminado su maestría. Valeria, que convenientemente había borrado de su memoria la existencia de mi familia a pesar de haber visto 1000 fotos nuestras de niños en la sala de mi casa, decidió que Lucía era la otra. No me preguntó quién era, no analizó el apellido, ni se detuvo a notar que tenemos la misma nariz de gancho que delata nuestra genética a 3 kilómetros de distancia. Simplemente se levantó del sofá con esa mirada de guerra nuclear que ya le conocía y me soltó un discurso sobre cómo ya estaba harta de que le faltara al respeto en su propia cara. Antes de que yo pudiera decir es mi hermana, ella ya estaba en la puerta, declarando que me iba a enseñar exactamente lo que se siente que te cambien por alguien más en cuestión de segundos. Mi primer instinto no fue correr tras ella gritando explicaciones, porque sinceramente, después de un año de interrogatorios, el silencio de mi departamento se sentía como un regalo del cielo. Me quedé sentado, procesando la velocidad a la que había escalado de un like a una ruptura definitiva, y decidí que no iba a aclarar el parentesco por mensaje de texto. Si ella quería quemar el puente más sólido de su vida sin siquiera preguntar por el plano del terreno, yo mismo le iba a regalar los cerillos y un poco de gasolina para que el fuego fuera espectacular. Apagué las notificaciones de sus previsibles ataques de odio y puse una maratón de documentales sobre el fondo marino, disfrutando de una paz que no sentía desde principios de 2024. Mientras ella se preparaba para su venganza en la oscuridad de su propia paranoia, yo me terminaba una pizza y celebraba mi repentina soltería con una tranquilidad casi criminal. Me daba la impresión de que Valeria creía estar viviendo una película de suspenso erótico, cuando en realidad solo estaba protagonizando un episodio muy triste de una comedia de errores. Pasé el resto de la noche ignorando el zumbido de mi teléfono, imaginando que cada vibración era un nuevo insulto o una amenaza de muerte social que no tenía ganas de leer. Me resultó fascinante cómo una persona puede convivir con otra durante meses y, ante el primer estímulo externo, elegir la narrativa más destructiva posible sin pestañear. Ella siempre decía que su intuición nunca fallaba, pero esa noche su intuición estaba tan perdida como un turista sin GPS en medio del Sáhara. Decidí que mi única medida de autoprotección sería el silencio absoluto, permitiendo que su propia locura dictara el ritmo de lo que venía. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de ligereza que solo se siente cuando te quitan una mochila llena de piedras de la espalda. El protocolo de transparencia había muerto, y con él, la necesidad de justificar por qué me detuve 3 segundos de más viendo un vídeo de gatitos. No sentía culpa, sentía una curiosidad científica por ver hasta dónde era capaz de llegar Valeria con su plan de elección de vida. Sabía que Lucía se reiría a carcajadas cuando se enterara de que su foto en bikini había causado un cisma geopolítico en mi sala de estar. Pero por ahora, el secreto era mío, y el espectáculo de ver a Valeria autosabotearse era demasiado tentador como para interrumpirlo con algo tan aburrido como la verdad. Era casi poético ver cómo alguien que exigía transparencia total fuera tan opaca a la hora de procesar la realidad más básica frente a sus ojos. Valeria siempre se jactaba de ser una mujer empoderada que no aguantaba nada de nadie, pero su concepto de empoderamiento parecía ser destruir todo primero y preguntar después. Yo seguía en mi papel de cínico divertido, observando desde la barrera cómo el incendio que ella misma inició empezaba a rodearla. Me preparé un café, revisé mi agenda y decidí que el fin de semana sería largo, extraño y probablemente el mejor que había tenido en mucho tiempo. No había vuelta atrás, y honestamente, ver el mundo arder desde mi balcón no me parecía un mal plan para un sábado. El departamento se sentía más grande, más limpio y extrañamente más luminoso sin sus constantes suspiros de sospecha llenando el aire.
Me pregunté si en algún momento de su frenesí de odio se detendría a pensar si la desconocida de Instagram tenía alguna conexión lógica conmigo. Pero conociendo a Valeria, la lógica era un lujo que no se permitía cuando el drama estaba sobre la mesa, listo para ser servido. Ella prefería 1000 veces ser la víctima traicionada que la novia que se equivocó de persona, porque la victimización le daba un propósito, mientras que el error solo le daba vergüenza. Así que la dejé ser la protagonista de su tragedia griega, mientras yo me convertía en el espectador más entretenido del mundo. Lo más gracioso es que ella realmente pensaba que su ausencia me iba a destrozar, que pasaría la noche llorando por los rincones y rogando por una oportunidad para explicarme. No contaba con que yo ya estaba agotado de ser el acusado permanente en un juicio que nunca terminaba y donde ella era juez, jurado y verdugo. Mi decisión de no enviar ese mensaje aclaratorio fue el acto de rebeldía más grande de toda nuestra relación, una forma de decirle al universo que ya no era mi trabajo gestionar sus delirios. Si ella quería irse a los extremos por un malentendido genético, el costo de esa decisión era enteramente suyo. Yo solo era el tipo que le dio un corazón a su hermana, y de paso, recuperó el suyo. Al mediodía, me di cuenta de que ella ya me había bloqueado de WhatsApp, lo que me pareció un gesto de una madurez impresionante para alguien que huye de un problema inexistente. Me imaginé que estaría llamando a todas sus amigas para contarles cómo me atrapó en pleno acto de infidelidad virtual, construyendo una montaña de mentiras sobre un granito de arena. Me dio un poco de lástima Bruno, su ex, porque sabía que él siempre era el vertedero donde ella depositaba sus berrinches cada vez que nos peleábamos. Pero esa lástima se me pasó rápido cuando recordé que él también era parte del ecosistema de caos que Valeria necesitaba para sentirse viva. Yo, por mi parte, solo necesitaba que la pizza no se enfriara demasiado. Incluso llegué a pensar que quizás esto era un favor que ella me estaba haciendo, una salida de emergencia que yo no había tenido el valor de buscar por mi cuenta. La relación se había convertido en un campo minado donde cada paso que daba era analizado bajo un microscopio de desconfianza extrema. Ese laica Lucía no fue el error, fue la llave que abrió la jaula, y Valeria, en su afán de castigarme, terminó soltándome las cadenas. No había nada más satisfactorio que ver cómo su plan de venganza me estaba regalando la tarde más relajada de los últimos 12 meses. Ella buscaba mi rendición, pero solo encontró mi indiferencia más absoluta y refinada. Para cuando el sol empezó a bajar, yo ya estaba planeando mi próxima semana como un hombre libre de protocolos y auditorías telefónicas. Sabía que lo que ella llamaba lección se convertiría pronto en su propia condena social, pero ese era un problema del Mateo del futuro. El Mateo del presente solo quería ver otra película y disfrutar del hecho de que nadie iba a revisar mi historial de búsqueda para ver por qué busqué cómo quitar manchas de grasa de pizza. El escenario estaba listo para la primera actualización de este desastre, y yo estaba en la primera fila, con las palomitas listas y el cinismo intacto. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, no reconocer a la cuñada después de un año entero de relación es un nivel de ceguera por celos que debería estar en los libros de medicina. Valeria tiene memoria de pez o simplemente ve a cualquier mujer cerca de Mateo como un enemigo público número 1. Respuesta de OP. Ella dice que todas las mujeres se ven iguales cuando estoy frente a una pantalla, lo cual es una lógica impecable si lo piensas. Incluso ha llegado a celarme de la asistente virtual de mi propio teléfono porque le respondo muy amable. Usuario anónimo 2 dice, honestamente, Mateo, es un poco tu culpa por no tener hermana escrito en la frente o ponerlo en mayúsculas en cada foto para evitar estas confusiones. Una persona tan paranoica necesita etiquetas claras para no prender fuego el mundo. Respuesta de OP, claro, la próxima vez le pediré a mi árbol genealógico que se haga un tatuaje en el brazo para que ella pueda navegar la vida sin microinfartos. No es mi trabajo ser el guía turístico de su propia paranoia. Actualización 1. Ha pasado un día desde la última actualización y el silencio de mi departamento se rompió por el sonido constante de las notificaciones de mi mejor amigo, quien parecía estar teniendo un colapso nervioso. Todo iba bien hasta que Valeria decidió que su venganza necesitaba una audiencia pública y empezó a subir historias a Instagram desde la sala de Bruno, su exnovio. No eran simples fotos de café, eran imágenes con leyendas profundas sobre recuperar el valor que otros tiran al suelo y volver a donde siempre te apreciaron. Me enteré de todo porque mi amigo me llamó horrorizado, convencido de que yo le había sido infiel a Valeria con una modelo sueca de Instagram, cuando en realidad solo era mi hermana Lucía disfrutando del sol de Albacete. Valeria no se conformó con estar en casa de su ex, sino que escaló el drama etiquetándome directamente en fotos de sus manos entrelazadas con las de Bruno. El mensaje era una joya de la agresividad pasiva, para que aprendas que donde tú solo das likes, otros dan todo por verme feliz. Me dio la impresión de que Bruno estaba posando como un rehén que no entiende muy bien por qué lo rescataron, pero que acepta la situación porque hay comida gratis de por medio. Yo, fiel a mi nuevo estilo de vida cínico, me limité a ver la historia, soltar una carcajada que retumbó en las paredes vacías y responderle con un simple emoji de pulgar arriba.
Después de eso, bloqueé su perfil para no darle el gusto de ver que seguía pendiente de su desastre coreografiado y volví a mi partida de videojuegos. El costo inmediato de mi indiferencia fue que mi madre me llamó a los 10 minutos, llorando y con la voz entrecortada por la indignación. Resulta que Valeria, en su cruzada por destruir mi reputación, le escribió a mi madre por privado diciéndole que su hijo es un degenerado que prefiere a las desconocidas de Instagram antes que a su propia mujer. Mi pobre madre, que adora a Lucía, no entendía nada de lo que estaba pasando y pensaba que yo me había vuelto loco de la noche a la mañana. Tuve que pasar media hora explicándole que Valeria estaba teniendo un cortocircuito mental porque no reconoció a su propia cuñada en una foto de playa. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que esto ya no era solo un berrinche de pareja, sino un ataque directo a mi entorno familiar y laboral. A pesar de la presión y del caos que Valeria estaba sembrando, me mantuve firme en mi decisión de no darle la explicación que ella tanto necesitaba para calmar su conciencia. Sabía que si le decía la verdad ahora, ella encontraría la forma de decir que fue un experimento social o que yo la provoqué para ver su reacción. Preferí dejar que se hundiera sola en su narrativa de despecho, permitiendo que el mundo viera lo rápido que era capaz de saltar a la cama de un ex por un simple malentendido digital. Era fascinante observar cómo su necesidad de ganar la estaba llevando a cometer los errores más grandes de su vida en tiempo real. Mi silencio no era cobardía, era el escenario perfecto para que su propia impulsividad hiciera todo el trabajo sucio por mí. Me imaginaba a Valeria sentada en el sofá de Bruno, revisando su teléfono cada 3 segundos esperando que yo le enviara un testamento de 1000 palabras pidiendo perdón. Me daba risa pensar en su cara de frustración al recibir solo un pulgar arriba como respuesta a su gran acto de traición pública. Ella quería drama, quería gritos y quería que yo me arrastrara por el lodo para recuperar su favor, pero solo obtuvo un vacío absoluto. Su lógica de ojo por ojo estaba fallando porque yo ya no tenía ningún interés en conservar mis ojos si ella era lo único que iba a ver con ellos. Cada publicación que ella hacía era un clavo más en el ataúd de su credibilidad, y yo no pensaba detener el martillo. Incluso empecé a sospechar que Bruno estaba empezando a sentirse incómodo con el papel de trofeo de venganza que le habían asignado sin previo aviso. En una de las fotos que me mandaron por captura de pantalla, se le veía una expresión de confusión absoluta, como si se estuviera preguntando qué demonios hacía Valeria en su casa a las 3 de la mañana. Pero Valeria estaba demasiado ocupada editando filtros y escribiendo indirectas como para notar que su héroe del momento parecía querer estar en cualquier otro lugar. Ella estaba tan cegada por su deseo de castigarme que no se daba cuenta de que el castigo se lo estaba imponiendo ella misma al volver a un pasado que ya había superado. Mi madre, una vez que dejó de llorar y entendió la situación, pasó rápidamente de la tristeza a una furia fría que solo las madres latinas pueden manejar. Me dijo que no pensaba volver a hablarle a esa loca en su vida y que ya le había contado a mis tías que Valeria no sabía distinguir a Lucía de una extraña. Eso significaba que la reputación de Valeria en mi familia estaba oficialmente incinerada, sin posibilidad de reconstrucción ni perdón divino. Y lo mejor de todo es que yo no tuve que mover un dedo, ella solita se encargó de cavar el pozo y saltar dentro con los ojos cerrados. Me sentí como un estratega militar que gana una batalla simplemente dejando que el enemigo se equivoque de mapa. Hubo un momento en la tarde en que casi siento la tentación de llamarla, no para volver, sino para preguntarle si realmente creía que esto iba a terminar bien para ella. Pero luego recordé todas las veces que me hizo borrar fotos de amigas de la universidad porque le daban mala espina y se me pasó la compasión. Valeria necesitaba una bofetada de realidad tan grande que le reordenara las neuronas de la sensatez, y Bruno parecía ser el instrumento perfecto para ese fin. Yo solo tenía que esperar a que el fin de semana terminara para ver cómo intentaba justificar su excursión al pasado cuando se enterara de la verdad. La paciencia es una virtud, pero en este caso, era también mi mejor arma de destrucción masiva. Esa noche dormí como un bebé, sabiendo que el lunes sería el día más divertido de todo el año calendario. Me imaginaba los diferentes escenarios, ella llegando a mi casa con aire de suficiencia, ella llamándome para decirme que me perdona, o ella simplemente desapareciendo. Pero ninguna de mis teorías superaba la realidad de lo que estaba por venir, porque el autosabotaje de Valeria siempre superaba mis expectativas más salvajes. Estaba atrapada en una red que ella misma tejió con hilos de celos y despecho, y yo estaba a punto de mostrarle que la araña que tanto temía era, en realidad, su propia sombra. Para cerrar el día, Lucía me mandó un mensaje riéndose porque Valeria le había dado bloquear también a ella, sin saber que era su cuñada. Mi hermana es una santa, pero incluso ella estaba disfrutando de la ironía de ser la amante involuntaria en esta telenovela de bajo presupuesto. Me dijo que se sentía muy halagada de ser considerada tan atractiva como para causar un divorcio express, y me prometió que el lunes me enviaría flores para celebrar mi libertad. La vida tiene formas muy extrañas de poner a cada quien en su lugar, y a veces, esas formas incluyen una foto en la playa y una exnovia con delirios de persecución. Comentarios de la actualización 1.
Usuario anónimo 1 dice, irse con el ex por un simple like es como prenderle fuego a toda tu casa porque viste una araña pequeña en el jardín. El nivel de reacción de Valeria es tan desproporcionado que parece que estaba buscando cualquier excusa para volver con Bruno. Respuesta de OP, exacto, Bruno siempre fue su plan B para cuando sus berrinches no obtenían la atención que quería conmigo. El pobre tipo debe estar preguntándose qué hizo para merecer este castigo de fin de semana, o quizás solo disfruta del caos. Usuario anónimo 2 dice, seguro que tu hermana Lucía se parece a alguna ex tuya y por eso Valeria explotó de esa manera, nada en estas historias es coincidencia. El subconsciente de las celópatas funciona como un radar de traumas pasados. Respuesta de OP, lo único en lo que se parecen es en el apellido y en que ambas comparten el mismo desprecio por la falta de lógica. Valeria no sabe leer etiquetas de parentesco, pero es una experta en inventar conspiraciones donde solo hay genética básica. Actualización 2. Ha pasado el fin de semana completo desde la última actualización y el lunes por la mañana mi timbre sonó con una insistencia que solo puede tener alguien que cree que tiene la razón absoluta. Todo iba bien hasta que abrí la puerta y me encontré a Valeria, que lucía una sonrisa de victoria moral tan grande que casi no cabía en el pasillo, esperando encontrarme hecho un mar de lágrimas. Entró en mi casa sin pedir permiso, con ese aire de superioridad que tanto me irritaba, y soltó un discurso ensayado sobre cómo ahora estábamos a mano. Según su retorcida lógica, su fin de semana de pasión con Bruno era el pago justo por mi infidelidad de haberle dado like a una foto en Instagram. Me dio la impresión de que esperaba que yo me pusiera de rodillas a suplicar perdón por haberla empujado a los brazos de su ex, pero en lugar de eso, me serví un vaso de agua con una calma glacial. Valeria seguía hablando, diciendo que podíamos empezar de cero porque ella ya me había dado la lección que necesitaba para aprender a respetarla. Con toda la parsimonia del mundo, encendí el televisor de la sala y puse el vídeo de la fiesta de cumpleaños de mi hermana Lucía que grabamos el mes pasado. En la pantalla aparecía Lucía soplando las velas, rodeada de mis padres y conmigo abrazándola mientras le dábamos el pastel, con el título Feliz cumpleaños, hermanita en letras gigantes. Señalé la pantalla y le dije con un tono casi aburrido, mira, Val, te presento formalmente a Lucía, mi hermana de sangre, la chica de la foto a la que le diste tanta importancia. Vi cómo su cara pasaba de la arrogancia absoluta al blanco papel de oficina en menos de 3 segundos, mientras sus ojos se movían frenéticamente entre el televisor y yo. El silencio que siguió fue tan pesado que se podía escuchar hasta el vuelo de una mosca en el piso de abajo, mientras ella intentaba procesar el hecho de que se había acostado con Bruno por un malentendido genético. Su mandíbula parecía haberse desconectado de su cráneo mientras la realidad de su propio autosabotaje le caía encima como un piano de cola. Mi única respuesta ante su estado de shock fue soltar una carcajada corta y seca, preguntándole con toda la mala intención del mundo qué tal estaba Bruno y si seguían tan conectados como en sus historias de Instagram. Ella intentó balbucear una defensa, pasando rápidamente de la sorpresa a una indignación renovada, diciendo que la culpa era enteramente mía por tener una hermana tan instagrameable y no habérsela presentado cada mañana. Según su nueva versión de los hechos, yo había tendido una trampa al no poner un aviso legal en la foto de Lucía aclarando que compartíamos el mismo ADN. Me di cuenta de que su lógica estaba tan irremediablemente rota que, incluso frente a la prueba más irrefutable de su error, yo seguía siendo el villano de su película. Valeria empezó a caminar en círculos por mi sala, tratando de encontrar un ángulo donde ella no quedara como la persona que arruinó su relación por un error de identificación básico. Me gritó que yo era un manipulador por dejar que ella se fuera con Bruno sin detenerla, como si fuera mi responsabilidad ser su guardián de la moralidad cuando ella decide vengarse. Me dio mucha gracia que su mayor queja no fuera haber traicionado nuestra confianza, sino que yo no la salvé de sí misma cuando ella decidió prenderle fuego a todo. Su capacidad para transferir la culpa era, honestamente, digna de una medalla olímpica en gimnasia mental. En un momento de desesperación, sacó su teléfono e intentó borrar las historias donde salía con Bruno, pero ya era demasiado tarde porque medio mundo ya las había visto y guardado. Se puso a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento por haberme lastimado, sino de pura frustración por haber quedado en ridículo ante todos nuestros conocidos. Me miró con odio y me dijo que si yo la amara de verdad, la habría perseguido hasta la casa de Bruno para explicarle quién era Lucía antes de que pasara nada. Le respondí que mi amor no incluía el servicio de guardaespaldas para adultos que no saben usar la función de comentarios antes de saltar a conclusiones catastróficas. La discusión escaló cuando ella sugirió que, como todo fue un error honesto, yo debería perdonarla y seguir adelante como si nada hubiera pasado en ese sofá ajeno. Le recordé que no se puede desacostar con alguien solo porque el motivo de la infidelidad resultó ser falso, y que su venganza era una decisión consciente, no un accidente. Ella insistía en que fue una respuesta emocional a una agresión mía, equiparando un like a una hermana con un fin de semana completo con un exnovio. Mi cinismo alcanzó niveles estratosféricos cuando le ofrecí pedirle un Uber para que volviera con Bruno, ya que parecían llevarse tan bien en las fotos que ella misma publicó.
Verla intentar justificar lo injustificable fue una de las experiencias más patéticas y entretenidas que he tenido en mi vida adulta. Me di cuenta de que Valeria no estaba enamorada de mí, sino de la idea de tener a alguien a quien controlar y culpar de todas sus inseguridades. El hecho de que yo no estuviera gritando ni llorando la sacaba de quicio, porque mi indiferencia le quitaba el poder de sentirse la víctima de la situación. Ella necesitaba mi dolor para validar su traición, y al no dárselo, la dejé vacía de argumentos y llena de una vergüenza que no sabía dónde esconder. Finalmente, después de media hora de gritos incoherentes y promesas de que me iba a arrepentir, la invité a salir de mi departamento y de mi vida de forma permanente. Ella se fue dando un portazo que hizo temblar hasta los cuadros de la entrada, gritando que yo nunca encontraría a alguien que me cuidara tanto como ella. Me quedé solo en el silencio bendito de mi sala, sintiendo que acababa de esquivar una bala de cañón que ella misma se disparó en el pie. No había tristeza en mi corazón, solo una satisfacción inmensa por haber dejado que el karma hiciera todo el trabajo sucio mientras yo solo tomaba agua. Esa tarde, recibí un mensaje de Bruno preguntándome si todo estaba bien, lo cual fue la cereza del pastel de este desastre ridículo. No le respondí, porque no quería ser parte de ese ecosistema de drama tóxico nunca más, pero me dio una idea clara de lo desesperada que debía estar Valeria. Se había buscado un problema de dimensiones épicas por no saber distinguir entre un vínculo familiar y una amenaza romántica. El boomerang le había dado de lleno en la cara, y lo mejor de todo es que ella misma fue quien lo lanzó con todas sus fuerzas. El lunes por fin se sentía como el primer día del resto de mi vida, lejos de protocolos y de personas que ven fantasmas en cada esquina. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, es tu culpa por tener familia bonita, Mateo, deberías tener parientes más feos para proteger la salud mental de tu novia. El argumento de la hermana instagrameable es lo más ridículo que he escuchado en toda mi vida, de verdad. Respuesta de OP, exacto, la próxima vez le pediré a Lucía que salga en las fotos con una bolsa de papel en la cabeza o que use un filtro de envejecimiento para no activar las alarmas de Valeria. Ella tiene fotos con su propio hermano y nadie hace un escándalo, pero la lógica no es su fuerte. Usuario anónimo 2 dice, como de rápido tenía Valeria el número del ex guardado y la dirección lista para irse con él en menos de una hora. Esa lección me suena a que ya tenía el motor encendido y solo estaba esperando que tú pusieras la primera marcha. Respuesta de OP, eso es lo que más me confirma que la lección fue solo la excusa perfecta para algo que ella ya quería hacer desde hace tiempo. Bruno no es una coincidencia, es el plan de contingencia que ella siempre tuvo bajo la manga por si yo me cansaba de sus juegos. Actualización 3. Han pasado 3 días desde la gran revelación de la hermana y mi vida ha entrado en una fase de comedia negra que ni el mejor guionista podría haber inventado. Todo iba bien hasta que Valeria, en lugar de buscar un rincón oscuro donde esconder su vergüenza, decidió que la mejor defensa era el ataque frontal y se mudó oficialmente con Bruno. Según ella, quedarse con el ex era la única forma de no quedar como una tonta que se equivoca, prefiriendo arruinar su futuro antes que admitir que es una celópata funcional. Me bloqueó de todas las redes sociales tradicionales, pero cometió el error estratégico de dejar abierta su cuenta de Threads, donde empezó una campaña de desprestigio a nivel profesional. En sus publicaciones, Valeria asegura que yo soy un manipulador experto que utilizó a mi propia familia para hacerle gaslighting y llevarla a un estado de locura temporal. Según su retorcida narrativa, yo planeé todo el asunto del like a Lucía solo para que ella reaccionara así y yo tuviera una excusa para dejarla sin sentirme culpable. Me dio la impresión de que ha estado leyendo demasiados manuales de psicología barata en internet para tratar de dar sentido a su propio desastre emocional. Lo que ella no calculó en su gran plan de mudanza victoriosa es que Bruno, su gran trofeo de venganza, resultó ser el mismo vago de siempre que recordábamos de la universidad. Ayer me la crucé en el supermercado cerca de su nueva casa y la imagen fue un poema de la decadencia humana en tiempo real. Parecía que no había dormido en una década, tenía unas ojeras que le llegaban al mentón y estaba tratando de ocultar su cara detrás de unos lentes de sol enormes dentro del establecimiento. La vi en la caja, pagando una cuenta enorme de comida y cervezas, mientras Bruno la esperaba en el coche, probablemente rascándose la barriga y soñando con no trabajar nunca más. Ella estaba sacando 3 tarjetas diferentes para intentar cubrir el monto, lo que me confirmó que el galán que le daba todo ahora solo le da deudas y dolores de cabeza. Me limité a saludarla con un gesto de la mano desde lejos, con una sonrisa de esas que dicen te lo dije sin decir una sola palabra. Ella fingió que no me vio, pero el temblor en sus manos al agarrar las bolsas del súper delataba que sabía perfectamente que yo estaba siendo testigo de su caída libre. Me dio un placer casi pecaminoso ver cómo el boomerang le había dado de lleno, su plan para hacerme sufrir la dejó atada a un tipo que ella misma despreciaba hace meses por su falta de ambición. Valeria está atrapada en una relación que odia y que le cuesta dinero, todo por el simple orgullo de no admitir que se acostó con un ex por una foto familiar. Al llegar a casa, decidí darle un empujón justo al caos y me creé una cuenta secundaria de Instagram solo para enviarle una solicitud de seguimiento a Bruno.
Sabía que Valeria revisaría el teléfono de él cada 5 minutos, tal como hacía conmigo, y ver una cuenta nueva siguiéndolo la pondría en un estado de pánico preventivo absoluto. Mi intención no era hablar con él, sino recordarle a ella que el protocolo de transparencia ahora le tocaba aplicarlo a un tipo que no tiene nada que ocultar porque no tiene nada que hacer. Quería que sintiera la misma asfixia que ella me impuso a mí, pero esta vez con alguien que no tiene la paciencia infinita que yo desperdicié con ella. Me cuentan por amigos comunes que las peleas en la casa de Bruno son tan constantes que los vecinos ya se saben los nombres de sus familiares de tanto que se gritan. Valeria aparentemente no soporta que Bruno no tenga internet en casa y que ella tenga que pagar los datos móviles de ambos para poder seguir publicando sus mentiras en Threads. Es la justicia poética más pura que he visto en años. La mujer que me celaba por respirar ahora vive con un hombre que le da motivos reales para sospechar cada vez que sale a comprar cigarrillos. Ella quería una lección, y el universo le entregó una maestría completa en consecuencias de tus propios actos. A veces me pregunto si Bruno sabe que solo es una pieza de ajedrez en un juego de despecho que ya perdió todo el sentido hace mucho tiempo. Pero luego recuerdo que él siempre fue un aprovechado y que probablemente esté feliz de tener a alguien que le pague la renta y le limpie el desorden mientras ella llora por las esquinas. Valeria ha pasado de ser la reina del control en mi departamento a ser la proveedora de un vago en un sitio que huele a humedad y fracaso. Su obsesión por tener la razón la enterró en una vida que es exactamente lo opuesto a lo que ella siempre dijo que merecía. Incluso en sus publicaciones de Threads, se nota que está empezando a perder la fuerza de sus argumentos, porque cada vez son más incoherentes y llenos de errores ortográficos producto de la rabia. La gente ya ni siquiera le comenta con apoyo, sino con emojis de duda o simplemente ignoran sus gritos de auxilio disfrazados de empoderamiento. Yo, por mi parte, he recuperado mi círculo social y mi familia, quienes ahora ven todo esto como una anécdota hilarante que contaremos en las cenas de Navidad. Lucía incluso me sugirió que le enviara una foto de nuestro árbol genealógico enmarcada como regalo de inauguración de su nueva casa, pero decidí que mi silencio seguía siendo más doloroso. La ironía final es que ella intentó usar a Bruno para hacerme sentir reemplazable, y lo único que logró fue demostrarme que yo era el único adulto funcional en su vida. Ahora que está lidiando con alguien de su misma calaña emocional, se está dando cuenta de que el respeto, que tanto exigía, era un camino de dos vías que ella misma bloqueó. Verla pagar por los errores de su propio ego es mucho más satisfactorio que cualquier venganza activa que yo hubiera podido planear en un momento de rabia. La lógica de Valeria la está enterrando sola, y yo solo tengo que sentarme a ver cómo se acaba de echar la tierra encima. Faltan pocos días para que este experimento social forzado llegue a su fin natural, porque no hay orgullo que aguante una billetera vacía y una casa sin double wifi. Estoy convencido de que pronto intentará contactarme de nuevo, quizás con una disculpa falsa o con una nueva amenaza ridícula para intentar llamar mi atención. Pero para cuando eso pase, yo estaré tan lejos de su órbita que sus palabras solo serán ruido de fondo en mi nueva y tranquila realidad. El caos tiene una forma hermosa de reciclarse, y Valeria está a punto de descubrir que Bruno es el centro de reciclaje más eficiente para su tipo de toxicidad. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice, me pasó exactamente igual con mi ex. Prefirió casarse con un completo desconocido antes que admitir que se equivocó de dirección en nuestra primera cita importante. Hay gente que prefiere ver el mundo arder y quedarse sin nada antes que decir la palabra perdón. Respuesta de OP, es impresionante, el orgullo de Valeria es mucho más grande que su sentido común o su instinto de supervivencia básica. Prefiere ser el cajero automático de un ex resentido y vivir en la miseria antes que aceptar que no sabe distinguir a su propia cuñada de una modelo. Usuario Anónimo 2 dice, Bruno, el ex, es como ese mueble viejo y roto que alguien saca a la calle y otra persona recoge pensando que todavía sirve para algo, pero solo viene lleno de chinches. Valeria se llevó el mueble a su casa con todo y plaga por puro capricho. Respuesta de OP, esa es la mejor descripción que he escuchado en años, de verdad me dio mucha gracia leerlo. Lo más triste es que ella misma sacó ese mueble a la calle hace meses y ahora vuelve a meterlo a su vida pensando que mágicamente se reparó solo. Actualización 4. Ha pasado un mes desde que mi vida se convirtió en un episodio de comedia negra y, finalmente, el polvorín que Valeria construyó con sus propias manos terminó por explotar de la forma más satisfactoria posible. Todo estalló cuando Bruno, harto de que Valeria lo comparara conmigo cada 5 minutos y lo obligara a buscar trabajo para pagar los lujos que ella ya no podía costear, decidió que ya había tenido suficiente de ser el trofeo de venganza. Un martes por la tarde, mientras ella estaba en el supermercado tratando de que no le rechazaran la tarjeta otra vez, Bruno empacó sus pocas cosas y decidió llevarse también la computadora y la cafetera de Valeria como pago por sus servicios del fin de semana. No solo la dejó por otra persona que conoció en una aplicación de citas, sino que la dejó literalmente en una casa vacía y sin cafeína. La desesperación de Valeria fue tal que tuvo que llamar a mi madre, la misma a la que había llamado madre de un degenerado semanas atrás, para pedirle llorando que por favor me convenciera de ayudarla a recuperar sus cosas.
Obviamente, mi madre, con la elegancia que la caracteriza, le respondió que las desconocidas de Instagram no suelen meterse en asuntos de gente que se acuesta con su ex por error y le colgó el teléfono inmediatamente. Al final, sin dinero, sin muebles y con una dignidad que ya no existía, Valeria tuvo que regresar a vivir con sus padres en una mudanza de la vergüenza que fue presenciada por todo el vecindario. Su reputación social quedó reducida a cenizas porque Bruno, en un acto de honestidad brutal, le contó a todo el mundo que ella solo volvió con él por un ataque de celos hacia su propia cuñada. La imagen final que cerró este círculo de caos fue verla publicar una foto de un atardecer borroso en sus redes sociales con la frase: "El universo me alejó de lo que no era para mí para enseñarme mi verdadero valor". Lo que ella no esperaba es que la sección de comentarios se llenara de emojis de risa y de fotos de mi hermana Lucía que la gente empezó a pegar por pura maldad colectiva. Incluso personas que yo no conocía se unieron a la burla, convirtiendo su gran drama existencial en el chiste local de la temporada. Ella se buscó el caos con una dedicación admirable, y el caos le otorgó una membresía vitalicia con beneficios completos en la casa de sus padres. Yo, por mi parte, estoy más feliz de lo que he estado en años, disfrutando de mi departamento que ahora se siente como un templo de paz y buen juicio. He empezado a salir con alguien nuevo, una chica increíble que no solo sabe quién es mi hermana, sino que incluso se ríe con ella de toda esta situación absurda. Me compré una cafetera nueva, una mucho mejor que la que se llevó Bruno, y cada vez que me preparo un café por las mañanas, brindo mentalmente por la paranoia de Valeria. Ella sigue bloqueada de mi vida, pero me cuentan que ahora entra en un estado de pánico preventivo cada vez que ve a una mujer rubia en Instagram, como si todas fueran agentes encubiertas enviadas para destruir su precaria estabilidad mental. Valeria terminó exactamente donde su comportamiento la dictaba, sola, desacreditada y dependiendo de sus padres para pagar sus facturas. Su motor de autosabotaje funcionó a la perfección, convirtiendo un simple like en una foto familiar en la demolición total de su vida adulta. A veces, la mejor venganza no es hacer nada, sino simplemente dar un paso atrás y dejar que la persona tóxica se ahogue en su propio veneno. Ahora, cada vez que veo una foto de Lucía, solo puedo sonreír y agradecerle por haber sido, sin saberlo, el filtro de seguridad más efectivo que mi vida jamás haya tenido. El karma no siempre llega rápido, pero cuando lo hace y viene acompañado de una cafetera robada y un ex vago, el sabor es simplemente delicioso.